delincuencia organizada. Déjame ir al tema de los generales y los militares. Se sobrecarga, digamos, en este momento de la vida nacional, el momento político que se está viviendo con lo de Yarrington, con estos arraigos a militares de alto rango en nuestro país. ¿Qué le dice al PRI? ¿Qué postura tiene el PRI frente a estos arraigos? Que llama mucho la atención que se recurra a la figura de arraigo. Es controvertida por sí misma la figura, en contra de personas que han estado en tareas de muy alto nivel, empezando por el general Tomás Ángeles, que según se sabe estuvo a un paso de poder ser secretario de la Defensa Nacional, fue subsecretario de la Defensa Nacional, y bueno, no queda todavía suficientemente claro qué tipo de imputaciones se tienen, pero están en el marco de investigaciones relacionadas con el tema del crimen organizado. ¿Qué le dice al PRI el tema de los militares en arraigo? Mira, nos parece que debe haber una investigación a fondo. Entendemos que el arraigo son 3 generales, bueno, pues es algo muy delicado. Y otro militar de ojalá y la Procuraduría tenga acusaciones consistentes, tenga pruebas, porque de otra manera esto pudiera dañar enormemente la reputación de los involucrados y desde luego afectar a una institución fundamental del Estado mexicano como es el Ejército. Yo en este caso lo que dispongo de información es el caso, por ejemplo, del general Ángeles, que bueno, es un militar con una enorme trayectoria. Sería gravísimo que fuera acusado sin que exista un sustento legal, ¿verdad? Se trata de un general divisionario del Ejército que, como tú dices, sabemos que estuvo en la terna final para ser secretario de la Defensa hace 6 años, de estirpe revolucionaria, es descendiente del general Felipe Ángeles, el compañero de Villa y de Madero en la lucha revolucionaria, ex dirigente del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, ex director del Colegio Militar. Me parece que aquí tienen una enorme responsabilidad el Estado mexicano en esta investigación y yo creo que debe de actuar muy apegado a la ley para señalarnos qué es lo que está pasando en este sentido. Me parece que ahí el gobierno, una vez llevado a cabo las investigaciones, tiene la obligación de informarnos a la sociedad qué hay en el fondo de estas acusaciones. No debe haber opacidad en este caso. Tomás Ángeles, el general, estuvo participando días antes de su detención y de su arraigo en un encuentro con el PRI, y ese es un tema que llevó a la PGR a poner un comunicado que venía con la aclaración de que no tenía connotaciones políticas el asunto. Tener que aclararlo alimentaba más la suspicacia. ¿Qué dices, Pedro Joaquín, de esa presencia de Tomás Ángeles en el encuentro de San Luis Potosí, convocado por la Fundación Luis Donaldo Colosio, junto con otros especialistas que estaban debatiendo los grandes temas del país? A él le tocó estar sentado en una mesa relativa a la seguridad nacional, emitió puntos de vista ciertamente críticos respecto a lo que ha sucedido en México, habló de que no tenía México, o las actividades del gobierno mexicano, no tenía una estrategia en materia de seguridad nacional, hizo señalamientos severos, digámoslo, respecto a lo que está pasando, utilizó incluso expresiones como no se puede estar dando brochazos para después caer en la nada, que era una apreciación viniendo de un general sumamente grave de lo que desde su punto de vista ha sucedido en México en el tema de la estrategia o de las decisiones gubernamentales para combatir el crimen organizado. ¿Cómo disociar, cómo separar una presencia crítica del general en un encuentro del PRI, al que acudió, por cierto, Enrique Peña Nieto? Hay muchas imágenes ahora que se conocen donde está saludando a los participantes, entre otros al general. ¿No hay relación alguna desde el punto de vista de ustedes, o por lo menos sospecha de ustedes o inquietud de ustedes de que pudiera estar relacionada la detención y arraigo del general con su postura crítica y con su, incluso se ha dicho, eventual posibilidad de incorporarse al eventual gabinete de Enrique Peña Nieto? ¿Todo eso junto, Pedro Joaquín Caldwell?
Carmen, en efecto, la Fundación Colosio, la fundación que tiene el Partido Revolucionario Institucional, está organizando 5 foros temáticos con el objeto de enriquecer la plataforma programática de Peña Nieto y también de que sea un material que nos permita, si ganamos la presidencia de la República, tener un plan de gobierno con transformaciones y enriquecido por el punto de vista de especialistas. Por la naturaleza de las fundaciones de los partidos políticos, se convoca no solamente a militantes, se invita a personas que no son militantes de nuestro partido y que son especialistas. Y bueno, en las reglas de las campañas políticas se sabe que quien acude a una reunión convocado por la fundación de ese partido no implica ningún compromiso de corte partidista. Entonces, en esa mesa de seguridad estuvieron otros distinguidos especialistas en la materia de seguridad que ni por asomo se consideran ellos militantes del PRI. Ahí estuvo el general Ángeles, ciertamente llevó una posición muy crítica, muy interesante, planteó cambios a la estrategia de combate al crimen organizado y a los pocos días pues es detenido. Por eso pregunto. Sí, ciertamente la pregunta es muy pertinente y sería gravísimo, Carmen. O sea, sería muy grave, eso sería un enorme retroceso democrático en nuestro país, que por el hecho de que un general divisionario participe con críticas en la reunión temática de un partido de oposición, sea llevado a prisión con acusaciones de involucramiento con el crimen organizado. Estaríamos prácticamente considerando que en México estaríamos inaugurando el Estado policíaco. Sería muy grave, o sea... ojalá y esto no sea así, ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues dicen que la verdad siempre aflora, ¿no, Carmen? Luego se tarda mucho en llegar. Se tarda mucho en llegar, lamentablemente, ya cuando está dañada muchas veces la reputación de las personas, pero siempre aflora la verdad. Tienen y a la larga reivindica, ¿no? ¿Tienen ustedes una preocupación particular sobre el asunto? Porque si al PRI, o sea, el hecho de que el PRI, la Fundación Colosio, invite al general Tomás Ángeles a este encuentro de académicos y especialistas, da lugar a pensar que ustedes no tenían la más mínima duda respecto a la honorabilidad del general Tomás Ángeles. Ninguna, ¿Y es decir, ninguna. Yo todavía, en este caso, me espero al juicio, o sea, a la presunción de inocencia del general Ángeles, porque, bueno, yo veo una noticia de que es detenido en un coche Altima 1995, ¿no? Dicen que el dinero mal habido es como el amor, no se puede ocultar, ¿no? Entonces, parece ser que el modo de vida del general pues era bastante austero. No se le percibía, como sucede en el caso de las personas que están involucradas en como Gutiérrez Rebollo en su momento, sí se demostró con contundencia. Fue evidente que tenía un modo de vida de extremo lujos, ¿no? Y de despilfarro. Entonces, pues lo que queremos pedir es que se lleve a cabo una investigación muy seria, en el caso de estos generales, como en el caso de cualquier otro ciudadano. ¿Qué me dices sobre esta parte donde empezó a decirse en columnas en Bartolomé, por ejemplo, se mencionó de Reforma, se aludió a la posibilidad de que Tomás Ángeles pudiera ser alguien que estuviera considerado en el equipo de Enrique Peña Nieto, en la propia mina de Peña Nieto, como un posible secretario de Seguridad Pública o funcionario de su gabinete? ¿Eso es real? ¿Eso estaba en la mente de ustedes? No. En ese aspecto, Peña Nieto ha sido muy cuidadoso en no anticipar ningún posible nombramiento. Es una especulación. Como dicen los viejos, primero el 1 y después el 2. Él ha sido en ese aspecto muy claro, que su objetivo es ganar la presidencia de la República y después procedería
a las evaluaciones y a la integración de quienes colaborarían con él en las distintas áreas de la administración pública. Sería gravísimo, dices, y coincido, que pudiera estar relacionado lo que pasa con Tomás Ángeles con su postura crítica emitida en la Fundación Colosio en su momento. Y sería gravísimo también que fuera cierto lo que algunos medios, Reporte Índigo, por ejemplo, es un reportaje especial sobre el tema, si estuviéramos frente a una especie de ajuste de cuentas dentro del propio ejército y dentro del propio gabinete de seguridad pública del país. No, imagínate que estuviéramos en ese escenario. Yo preferiría no especular en este sentido, porque estaríamos hablando ya de un deterioro en el ejercicio del gobierno en un área tan delicada como es la seguridad pública y la procuración. Y a un tris de las elecciones. Entonces, mejor y a un paso de las elecciones. Esperemos que la Procuraduría concluya las investigaciones, ojalá y las pueda concluir antes del plazo que señala el arraigo, que tengo entendido son 40 días, ojalá y no tenga que pedir una prórroga del 40 días son 5 días antes de las elecciones. Sí, y aunque puede pedir una prórroga adicional del arraigo para que todos conozcamos qué es lo que existe atrás de esta acusación contra estos miembros del ejército mexicano. En tanto, hay que pensar que son inocentes, porque así lo establece la Constitución, hasta no ser oídos y vencidos en juicio.